Que Dios les bendiga muy ricamente. Qué bueno que estamos otra vez juntos. Qué bueno que estamos otra vez reunidos. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que podemos meditar en su palabra. Y lo vamos a hacer en el libro de Génesis, el capítulo 22. Génesis 22. Antes de hacer la lectura, yo quiero decirles esto. Estamos celebrando el Día del Padre. Estamos celebrando al papá. Alguien dijera al jefe de la casa. ¿Sí? Es el jefe de la casa. Estamos celebrando a papá. Esto es algo que se hace cada año. Esto es real. Cada año. Para celebrarlo nosotros lo haremos meditando también en la palabra. Estaba pensando, ¿qué podemos meditar ahora que se celebra al Padre? ¿En qué podemos pensar ahora que se celebra al Padre? Y es cuando recordé este pasaje. Génesis 22 nos habla de la relación de un padre y su hijo. Y nos dice muchas cosas que son muy importantes, muchas cosas que deberían de ser una realidad en la vida de un padre. Vamos a meditar en esa porción de la Escritura, pero antes vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque una vez más podemos estar reunidos. Una vez más podemos estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo. Señor, estamos orando por cada papá de aquí de nuestra iglesia para que tú lo bendigas, para que tú les ayudes a cada uno. Dios, oramos para que nos ayudes a ser buenos padres, para que nos ayudes a ser los padres que tú quieres que seamos. Los padres que los hijos necesitan. Oramos que tú te muestres en nuestras vidas. Y también oramos por los hijos que son parte de esta iglesia, para que tú les ayudes a cada uno de ellos también en la situación en que ellos se encuentren. Dios, estos momentos o estos tiempos de celebración para algunos no es motivo de celebración. Y oramos que nos ayudes a todos, según sea nuestra necesidad. Te pedimos que lo que haga falta en cada uno, tú lo suplas. Tú sabes que hace falta. Y oramos que lo hagas. También oramos, Señor, por los que están enfermos, por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por los amigos, oramos por los conocidos, oramos por los familiares de los que están enfermos, para que tú les des fuerzas, para que tú les hagas sabios para atender a sus familiares y para que, Señor, tú suplas para sus necesidades, cualquiera que sea. Dios, manifiéstate, muéstrate, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Génesis capítulo 22, versos 1 al 8. Luego vamos a leer el versículo 19. Génesis 22, versos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos,
y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y el verso 19 dice: Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Me llama la atención dos palabras. Verso 6. La última parte del verso 6 dice: y fueron ambos juntos. El verso 8, la última parte, dice: e iban juntos. Y el verso 19 dice que Abraham e Isaac regresan, se juntan con los siervos, se levantan estos y dice: y se fueron juntos. En el verso 6, hablando de Abraham e Isaac, dice: y fueron ambos juntos. Fueron ambos juntos. Hermanos, estas palabras, estas dos palabras, ambos y juntos, no son un pleonasmo, ni es una redundancia. Las dos palabras tienen significado diferente, aunque a veces se usan como sinónimos. Ambos juntos. Estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué no haber escrito y fueron juntos? ¿Por qué ambos juntos? ¿Por qué no dice y fueron ambos? ¿Por qué ambos juntos? Cada una de esas palabras tiene diferente significado. La palabra ambos significa uno y otro. Uno y otro. Los dos. Eso es ambos. Y juntos es unidos, cercanos, al lado de. Está hablando de una manera en que realizan una acción. Dice que fueron ambos juntos. Los dos iban uno al lado del otro, caminando rumbo al lugar donde Dios había dicho. Fueron ambos juntos. Esto, hermanos, esto nos habla de la unidad o de la cercanía que había entre Abraham e Isaac. Y esto es algo especial. Esto es algo especial. Ambos, los dos, juntos. Nos habla de una acción al lado uno del otro. Una acción al lado uno del otro. Y en un momento estaremos meditando en eso precisamente. Pero vemos en la Biblia, hermanos, que Abraham era un hombre entregado a Dios, un hombre consagrado a Dios. Leemos en la Biblia que era un hombre que había dedicado su vida a Dios. Desde allá del Génesis 12 nosotros leemos, hermanos, que Dios le pide a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela. Dios le había dicho a Abraham que dejara a su familia, que dejara a sus amigos, que dejara su tierra. Y la Biblia dice que Abraham dejó su familia.
Abraham dejó su tierra, obedeció a Dios. Era un hombre entregado a Dios. Dice el versículo 1 de ahí de Génesis 22, hermanos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él respondió. Da la idea, hermanos, da la idea no solo de que habló como respuesta a Dios, sino que da la idea de que él hizo lo que Dios le había pedido y él respondió. Miren, hermanos, solo como un ejemplo, yo le puedo hablar a alguien por teléfono y me responde. Esa es una manera de responder. Pero si yo le pido algo y él lo hace, yo puedo decir: me respondió. O sea, hizo lo que yo le pedí. Y en este caso, Abraham hizo las dos cosas. Le contesta a Dios de manera audible, hablando, pero también le contesta a Dios, haciendo lo que Dios quería. Hermanos, Abraham era un hombre entregado a Dios. Vemos que Abraham, desde el comienzo de su historia, vemos a un hombre obediente a Dios, un hombre que en verdad le respondía a Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, hermanos, Abraham está muy cómodo. Abraham no tiene necesidad de cosas materiales ni de cosas físicas. Él está bien. Tiene más de 100 años cuando Dios le dice que deje su tierra y su parentela. Ya está grande de edad, pero él está viviendo de una manera cómoda, tranquila, y de repente Dios lo prueba y Dios le dice que deje su tierra, que deje sus parientes. Hermanos, no es fácil dejar a la familia, no es fácil dejar a los conocidos, no es fácil, hermanos. A muchos les parece que sí es posible, pero a otros no les es fácil. Se va a lugares desconocidos, se va con personas desconocidas, se tienen costumbres desconocidas, se tienen prácticas desconocidas. Y hermanos, no importa, aun si se es cristiano, cuando hay un cambio, muchas veces no es fácil hacer ese cambio. Dejar su tierra y su parentela. Para muchas familias pastorales, el estar cambiando de iglesia le es problema a los hijos, porque apenas están haciendo amigos en la iglesia donde están, cuando ya tienen que trasladarse a otro lugar. No es fácil. No le fue fácil a Abraham, pero él obedeció. La Biblia dice que él salió de su tierra sin saber a dónde iba. La Biblia enseña que Abraham fue obediente a Dios. Dejó su tierra, dejó su parentela, escogió la amistad de Dios por sobre encima de las amistades que tenía. Escogió ser amigo de Dios primero que la amistad de otros. Y la Biblia enseña, hermanos, el apóstol Pablo decía en la carta a los Gálatas que pues él no era amigo de los hombres. Dice en el verso 10 del capítulo 1, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y dice Santiago, hermanos, que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Abraham prefirió la amistad de Dios antes que las otras amistades. Prefirió la amistad de Dios. Dios le dijo
que dejara su parentela, que dejara su tierra, que dejara a sus amigos. Hermanos, puede ser que en algún momento Dios nos pida dejar algo. Puede ser que en algún momento Dios nos pida dejar a alguien que amamos. Dios quiere probarnos a veces, a ver a quién amamos más. Abraham amaba más a Dios que a Isaac, aunque amaba a Isaac. Yo creo que amaba a sus familiares. Yo creo que amaba su tierra, pero amaba más a Dios y por eso se atrevió a dejarlos. Hermanos, Abraham salió sin saber a dónde iba. No sabía los propósitos de Dios, no sabía los planes de Dios, no sabía lo que le esperaba allá donde iba, porque dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Solamente sabía Abraham que los propósitos o los planes de Dios son lo mejor. Y hermanos, esto lo podemos entender. Aunque a veces, dentro de los planes de Dios y de los propósitos de Dios, hay cosas que no nos agradan. Pero es lo mejor. La Biblia habla de que hay esperanza para nuestro porvenir. ¿De qué manera? A veces es pasando por momentos difíciles, por situaciones difíciles. A veces es padeciendo algo en nuestra vida. Pero hay esperanza para nuestro porvenir. A través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles, hay esperanza para nuestro porvenir. Abraham no sabía a qué se iba a enfrentar. Dije, los planes de Dios, los propósitos de Dios a veces incluyen situaciones que no nos gustan. Estaba leyendo acerca de la historia de 5 misioneras. Estaban en tiempo de preparación en Estados Unidos. Ya habían estado en el campo misionero, pero regresaron para una preparación. Dentro de la preparación estaba el acampar a campo raso. Y les tocó acampar a la orilla del río Mississippi, en una tienda de campaña. Eran 5 misioneras. Y dicen que esa noche que ellas acamparon, vino una tempestad, una lluvia fuerte y mucho viento. Dicen que el techo de la tienda de campaña se bajaba mucho. Y una de ellas, llamada Jenny, de 20 años, dicen que se levanta y toma el palo que sostenía el techo de la carpa y lo mueve tratando de levantar el techo y cayó un rayo sobre ese palo. Pero el rayo también la traspasó a ella, traspasó su cuerpo. Le quemó la espalda, le quemó los brazos y le quemó la cara. Sufrió quemaduras de 2º grado, casi murió. Sus amigas le ayudaron, vivió, pero quedó con muchas cicatrices en brazos, espalda y cara. A veces, hermanos, a veces los propósitos de Dios no nos gustan. O los propósitos de Dios tienen cosas que no nos gustan. Pero al fin, los propósitos de Dios y los planes de Él son lo mejor para nosotros. Dios quería probar la fe y la obediencia de Abraham. Y Abraham fue obediente. Y Abraham mostró su fe. En este caso, Génesis capítulo 22, nosotros leemos que Dios le pide en holocausto a su hijo, su único hijo, a quien amaba. Se lo pide en holocausto. Y la Biblia dice que Abraham se levanta muy de mañana, enalbarda su asno y sale junto con dos siervos y su hijo al lugar que Dios le había dicho. Abraham era un ser humano. Abraham era alguien como usted y como yo, como tú y como yo. Sin embargo, obedeció. Sin embargo, hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Va al lugar donde va a ofrecer a su hijo. Vemos a un padre llamado Abraham, un padre entregado, un padre consagrado a Dios. Hermanos, qué hermoso es
cuando un padre de veras es consagrado a Dios, de veras es dedicado a Dios. Qué bonito es eso. Un padre que puede enseñarle a sus hijos lo que es el amor a Dios, lo que es la entrega a Dios. Vemos en Abraham a alguien que podía ser un ejemplo para su hijo, para sus hijos. Un hombre entregado a Dios. Pero también vemos, hermanos, a un hombre, a un padre en crisis. Cuando él ya tiene a su hijo, cuando él ya lo ha gozado por muchos años, cuando todo está tranquilo, de repente, dice el verso 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios lo prueba. Vemos a un padre en crisis. Cuentan, estaba escuchando de una pareja y su hijo adolescente. Van a una reunión a su iglesia, a un estudio bíblico. El hijo les dice a sus padres: ustedes váyanse en el carro, yo me voy en el otro. El joven tenía un carro. Se fueron los padres, se fue el hijo, llegan al templo, están en el culto, en la actividad. Cuando salen de la actividad, el hijo sale adelante para la casa, en su carro. Dicen que un poco atrás iban los padres. Cuando van camino a casa, encuentran en la carretera un accidente. El padre se para a distancia, camina hacia donde está el accidente, tratando de ayudar. Y el que estaba accidentado era su hijo. Detrás del volante estaba muerto. Venían de un culto. Habían ido a la iglesia a adorar a Dios. Y ahora estaba pasando esto. Crisis llegan a la vida de los cristianos. Crisis o momentos de crisis llegan a la vida del creyente. Esto es una realidad. Abraham está muy bien cuando de repente Dios le dice que le ofrezca a su hijo en holocausto. Un padre en crisis. La vida es como una montaña rusa. De repente tiene subidas y tiene bajadas. Así es la vida. A veces hay buenos tiempos y a veces no tan buenos. Abraham tiene más de 100 años. El hijo prometido había nacido. Ahora tiene casi 30 años. Y Dios se lo está pidiendo. Hermano, dice la Biblia que salen Abraham, su hijo y 2 siervos. Caminaron por 3 días. Quizás solo descansaban en la noche. Caminaron por 3 días juntos, quizás silenciosos. Solo se rompió el silencio cuando Isaac le dice a su papá: Padre mío. En el verso 7 leemos eso. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Hermano, miren la relación, miren la manera de hablarse de este padre y de este hijo. Padre mío, hijo mío, mi hijo, hijo mío. Miren la manera de hablarse, hermanos. Aquí había ternura de uno y otro lado. Aquí había cariño de uno y otro lado. Había respeto de uno y otro lado. Hermanos, esto es un ejemplo de cómo debe de ser la relación entre padre e hijo. Una relación de cariño, una relación de amor, de ternura, una relación de respeto. Padre mío, mi hijo o hijo mío.
Una relación, hermanos, que debe de haber entre padre e hijo. De repente, como hombres, no somos dados a mostrar ternura, no somos dados a mostrar cariño, pero deberíamos de cambiar, deberíamos de hacerlo diferente. Padre mío, mi hijo, dime mi hijo. Hermanos, había una buena relación. Imagínense esto. Abraham escuchando a su hijo, cómo le habla a su hijo. Y Abraham sabía lo que iba a hacer con él. ¿Cómo se sentiría Abraham? ¿Cómo se sentiría Abraham? Oyendo a su hijo con palabras de ternura y sabiendo que iba a ofrecer a su hijo muy pronto. El hijo prometido. El hijo a quien amaba. El hijo que le hablaba con respeto. A ese iba a entregar. Vaya, que se estaba enfrentando a una crisis muy fuerte. Abraham era un hombre creyente. Abraham tenía una fe fuerte, una fe firme, pero nosotros podemos mirar esto también, hermanos. Abraham es conocido como el padre de la fe. Sí, es cierto. Abraham no sabía cómo Dios iba a proveer, pero cuando su hijo le dice, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto? Abraham le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Abraham confiaba que de alguna manera Dios iba a proveer para el holocausto. Confiaba en la capacidad de Dios para proveer, pero también nos dice el escritor de Hebreos que confiaba en la capacidad de Dios para levantar de entre los muertos a su hijo. No iba a dejar de confiar en Dios solo por las circunstancias. No iba a dejar de confiar en Dios solo porque no sabía cómo se iba a resolver esto. Él creyó que Dios iba a proveer. Era un hombre de fe. Qué especial es esto, hermanos. Que un padre se mantenga firme en su fe en Dios, aun cuando esté pasando por crisis, por momentos difíciles. Que un hombre se mantenga firme en su fe, aunque las circunstancias sean contrarias. Qué ejemplo de padre, qué ejemplo para los hijos. Firme en su fe, sin importar lo que pase. Era un hombre que creía en Dios, que confiaba en Dios. Estaba escuchando de este misionero de los años 1800, George Mueller. Dicen que él tuvo muchos orfanatorios o casas hogar. Dice que cuando él empezó con esos orfanatorios, él le dijo a Dios, voy a esperar en ti. Nunca, cuando haya necesidad, nunca le voy a pedir al hombre que me dé. Voy a esperar en ti. Y cuentan una anécdota. Dicen que una ocasión no había que comer, no había para desayunar. Y dicen que reúne a los que le apoyaban, a sus líderes, los reúne para orar, decirles, no hay comida, vamos a orar, que Dios provea. Y se pusieron a orar. Y dicen que cuando terminan de orar, le pide a los niños que se sienten a la mesa. No había nada que comer todavía. Pero cuando los niños se están terminando de sentar a las mesas, alguien toca la puerta. Era un hombre. Dicen que cuando salen a ver qué se ofrecía, el hombre les dice, se me descompuso el troque allá afuera, el camión. Traigo fruta y verdura. El mecánico no puede venir a arreglarlo. Es día feriado.
Si espero hasta que venga el mecánico, se va a perder la fruta y la verdura. ¿Necesitan ustedes estas cosas? ¿Fue coincidencia que el camión se descompusiera allá afuera del orfanatorio? ¿Fue coincidencia que cuando los niños ya están sentados para desayunar, llega este hombre y ofrece lo que trae? Yo creo que no. Fue una respuesta a la oración. Hermanos, Dios premia la fe. Abraham confió en Dios. Abraham creía que Dios iba a proveer. Ahora, era un hombre de fe. Dije, qué ejemplo de padre. Qué ejemplo de padre. Otra cosa que quiero que pensemos, hermanos. Hay un significado literal, un significado muy especial en las palabras que yo citaba al comienzo. Dice el verso 6: y fueron ambos juntos. Lo que me dice es que los dos estaban de acuerdo. Los dos estaban de acuerdo. Fueron ambos juntos. Los dos, padre e hijo, fueron al lugar donde Dios dijo que fueran. Los dos, padre e hijo, fueron obedientes a Dios. Los dos, padre e hijo, fueron a adorar a Dios. Los dos estaban de acuerdo. Pensemos en esto, hermanos. Isaac ya tenía más de 30 años, probable 35. Era un hombre joven, era un hombre ágil, era un hombre fuerte, mucho más que Abraham. Y la Biblia dice que Abraham amarró a Isaac. ¿No podría haberse defendido Isaac? ¿No podría haberse opuesto a su padre? Sí podía. Pero él y su padre estaban de acuerdo en obedecer a Dios. Los dos sabían lo que hacían. Isaac decidió obedecer a su papá, confiar en su papá, así como Abraham obedeció a Dios y confiaba en Dios. Fueron ambos juntos. Los dos, juntos en entrega, juntos en obediencia, juntos en la adoración a Dios. Hermanos, qué especial es que papá e hijos juntos estén dedicados a Dios. Qué especial es que juntos papá e hijos obedezcan a Dios. Qué especial es que juntos papá e hijos adoren a Dios. Papá, quiero hacerte una pregunta. Cuando tú haces las cosas en obediencia a Dios, ¿tus hijos también son obedientes? Cuando tú estás consagrando tu vida a Dios, ¿tus hijos también la consagran? Cuando tú te reúnes para adorar a Dios, ¿tus hijos vienen contigo? Dios sabía quién era Abraham. En alguna ocasión dijo Dios de Abraham: yo sé que va a mandar a sus hijos. Yo sé que va a mandar a sus hijos. Hermanos, Abraham era un hombre, un padre ejemplar. En su entrega, en su fe, en su firmeza en medio de la crisis, pero también era un padre ejemplar, teniendo a su hijo a un lado, haciendo lo que Dios quería, yendo al lugar donde Dios quería, adorando a Dios como Dios quería. Iban ambos juntos. Que Dios nos ayude, papá, que Dios nos ayude
a que vayamos juntos con nuestros hijos en entrega, en obediencia y en adoración a nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Así experimentaremos la obra de Dios a favor nuestro. Es necesario preguntarnos, ¿vamos como familia juntos en obediencia a Dios? ¿Vamos como familia juntos en entrega a Dios? Como familia, ahora que estamos en cuarentena, que estamos en la casa, junto con los tuyos, ¿adoras a Dios? Que Dios nos ayude a que como familia vayamos juntos en el camino que Dios quiere que vayamos. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por este ejemplo. Abraham y su hijo iban juntos. Señor, ayuda a cada papá a no descuidar a sus hijos, a enseñar, a procurar que los hijos vayan junto con él en el camino tuyo. Permite, Dios, que las familias, en particular de nuestra iglesia, hagan esto, que vivan y que caminen juntos en la dirección que tú has marcado. Muéstrate, Dios, ayuda para ello. Bendice cada familia, Señor, que es parte de la iglesia, cada familia que mira esta transmisión. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.